Hola, mi estimado colega y alumno, quien te habla, el criptocontador licenciado Francisco Javier Camero García. Dame tu hash. Para mí es un placer compartir contigo como facilitador de la materia de impuestos sobre la renta 1, módulo 1 del Diplomado de Asesoría Tributaria General, que se imparte en nuestro prestigioso Instituto de Desarrollo Profesional del Contador Público, donde hacemos vida gremial el prestigioso Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital y el prestigioso Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, de nuestra hermosa Venezuela. En el presente vídeo vamos a revisar los principios tributarios establecidos en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Por favor, acompáñame que vamos a disfrutar de manera lúdica a través de crucigramas, sopas de letras, para así de esta manera hacer de nuestra clase más divertida. Para dar inicio a nuestra materia de impuestos sobre la renta 1, voy a sugerirte que tengas a disposición las siguientes normativas que te van a permitir obtener el criterio jurídico en materia tributaria. Como primera norma, y por supuesto respetando esa pirámide de Kelsen, voy a sugerirte que tengas a disposición nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual fue publicada en Gaceta Oficial en el mes de diciembre del año 1999. En ella vamos a poder visualizar y consultar los principios constitucionales, es decir, el sistema tributario que rige en nuestra República Bolivariana de Venezuela. El Código Civil de Venezuela, sobre todo porque en su artículo número 2 nos indica que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Además, nuestro Código Civil de Venezuela te permitirá conocer lo que es en su libro primero de las personas. Hablamos de las personas que se consideran personas naturales, personas jurídicas, y además conocerás cuándo las personas son consideradas, para efectos de nuestro país, mayores de edad, es decir, tienen o nace su responsabilidad ante terceros. Código de Comercio. El Código de Comercio, en su artículo número 1, establece las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos de comercios, aunque sean ejecutados por no comerciantes. Además, nos habla en su artículo 32 de la contabilidad mercantil, es decir, la obligatoriedad que tienen todos aquellos comerciantes de llevar la contabilidad de sus operaciones o sus actividades económicas. Código de Procedimiento Civil. Este Código de Procedimiento Civil en ocasiones se aplica supletoriamente a lo que sería el Código Orgánico Tributario. Recomiendo tener a la mano, por cuanto muchos de los actos realizados por la Administración Tributaria se aplica supletoriamente nuestro Código de Procedimiento Civil. La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. La presente ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y los tratados internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. Es importante señalar que en su artículo número 9, que nos indica los sujetos obligados, en el numeral 9 señala que los abogados, abogadas
administradores, administradoras, economistas y contadores o contadoras en el libre ejercicio de la profesión cuando estos o estas lleven a cabo transacciones para un cliente con respecto a las siguientes actividades. Y ahí nos menciona varias las actividades. Importante tomar en consideración esta normativa, ya que cuando realizamos trabajo a nivel o en el ámbito tributario, debemos observar, consultar otras normativas, los cuales nos hacen sujeto pasivo, o es decir, responsables en materia jurídica. Hablamos de nuestra Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores, publicada en mayo del año 2012. Importante también tenerla a la mano, consultarla, porque en ella nos vamos a topar como por ejemplo los distintos tipos de salarios, lo que se considera o no salario, y lógicamente esto tiene un impacto en nuestra materia impositiva para efecto de lo que es el cálculo de estos anticipos o declaraciones de impuestos sobre la renta definitivo, lógicamente de personas naturales. Cuando hablamos de el ARI, sobre todo porque la Ley Orgánica del Trabajo establece en su artículo 107 que cuando el patrono, patrona o el trabajador o trabajadora estén obligados u obligadas a cancelar una contribución, tasa o impuesto, se calculará considerando el salario normal correspondiente al mes inmediatamente anterior a aquel en que se causó. Tenemos lo que es la Ley contra la Corrupción, está emitida en el decreto número 1410, decreto presidencial en noviembre del año 2014. En este decreto, con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción, traigo a colación, y sobre todo para que usted considere, porque a veces nos topamos con clientes, contribuyentes que nos solicitan un trabajo, pero estos manejan fondos públicos y por manejar fondos públicos están obligados, están sujetos a la ley contra la corrupción, independientemente de que son compañías anónimas privadas que no están adscritas a un órgano o que no son creadas por el Estado, es decir, no son empresas del Estado, pero manejan recursos, manejan fondos públicos. Es importante entonces estar pendiente con lo que establece la ley contra la corrupción. Allí, en su artículo número 2, nos indica que están sujetos a este decreto con rango, valor y fuerza de ley las personas naturales y jurídicas públicas y privadas, los funcionarios públicos y las funcionarias públicas, las comunas, los consejos comunales, las asociaciones socioproductivas y las organizaciones de base del poder popular, así como cualquier otra forma de organización popular cuando manejen fondos públicos. Tenemos que para el 29 de enero del año 2020 fue publicado en Gaceta Oficial Extraordinario número 6507 lo que fue la reforma del decreto del Código Orgánico Tributario. Esto aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, por cuanto decretó un nuevo Código Orgánico Tributario. Este Código Orgánico Tributario es el que nos va a permitir, o el que yo le sugiero, mantener para el desarrollo de nuestras clases, ¿sí? Es decir, uno de los cambios sustanciales que surgió o que sufrió esta norma fue en el ámbito de las sanciones, de los ilícitos formales, de los ilícitos materiales y penales. Es decir, ya no consideramos el valor de la unidad tributaria, sino que se considera el mayor valor
de la moneda. Y aquí, comilla, importante consultar en el Banco Central de Venezuela ese mayor valor de cambio en la moneda, ¿no? En el Código Orgánico Tributario, artículo 2, nos indica que constituyen fuentes del derecho tributario las disposiciones constitucionales, los tratados, convenios o acuerdos internacionales celebrados por la República Bolivariana de Venezuela. 3. Las leyes y los actos con fuerza de ley. 4. Los contratos relativos a la estabilidad jurídica de regímenes de tributos nacionales y estadales y municipales. 5. Las reglamentaciones y demás disposiciones de carácter general establecidas por los órganos administrativos facultados al efecto. En su parágrafo primero nos indica que los contratos de estabilidad jurídica a los que se refiere el numeral 4 de este artículo deberán contar con la opinión favorable de la administración tributaria respectiva y entrarán en vigencia una vez aprobados por el órgano legislativo correspondiente. Y bueno, en nuestra materia, ley de impuestos sobre la renta, nosotros vamos a trabajar, nos vamos a consultar, nos vamos a apoyar con nuestra ley de impuestos sobre la renta, publicada en Gaceta Oficial el 30 de diciembre del 2015, número 6210 extraordinario. También esta Gaceta Oficial, además de nuestra ley de impuestos sobre la renta, están publicadas otras normativas que es importante también que usted consulte, como por ejemplo el impuesto a las grandes transacciones financieras. Esto en virtud que este impuesto, tal como lo indica la norma, no es deducible del impuesto sobre la renta, lo cual va a causar o nos va a conllevar a excluirlo como un gasto deducible. Es decir, lo que nosotros consideremos a nivel contable como un gasto, a nivel fiscal resulta que no va a ser deducible. Por cuanto le recomiendo también consultar y tener a la mano la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, como las otras que se refieren acá en el sumario. Tenemos que nuestra ley de impuestos sobre la renta del año 2015, 30 de diciembre del 2015, nos establece en su artículo primero los enriquecimientos anuales, netos y disponibles obtenidos en dinero o en especie causarán impuestos según las normas establecidas en este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Salvo disposición en contrario de este decreto con rango, valor y fuerza de ley, toda persona natural o jurídica residente o domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la causa o la fuente de ingresos esté situada dentro del país o fuera de él. Las personas naturales o jurídicas no residentes o no domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela estarán sujetas al impuesto establecido en este decreto con rango, valor y fuerza de ley, siempre que la fuente o la causa de sus enriquecimientos esté u ocurra dentro del país, aun cuando no tenga establecimiento permanente o base fija en la República Bolivariana de Venezuela. Las personas naturales o jurídicas domiciliadas o residenciadas en el extranjero que tengan un establecimiento permanente o una base fija en el país tributarán exclusivamente por los ingresos de fuente nacional o extranjera atribuibles a dicho establecimiento permanente o base fija. Además, nuestra ley de impuestos sobre la renta debemos también tener a la mano, tener allí a disposición para consulta el reglamento de la ley de impuestos sobre la renta. Reglamento que, bueno, para la fecha he indicado que hay que reformar, que hay que también ajustar a la nueva normativa de ley de impuestos sobre la renta, ya que, bueno, del año 2003, que es cuando se publicó o se aprobó este reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, específicamente, bueno, en el 11 de julio del 2003, pero fue publicada en Gaceta Oficial en el mes de septiembre del año 2003.
Importante que usted tenga a la mano porque hay procedimientos que solamente lo va a poder obtener en el reglamento o que se lo describe el reglamento, como por ejemplo el ajuste por inflación fiscal, como por ejemplo cuando hablamos de disponibilidad en el arrendamiento de bienes inmuebles, entre otros. Otra de las normas que debemos considerar y que tenemos que tener a la mano para consulta es el decreto con rango, valor y fuerza de ley de reforma parcial de la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Esta norma, publicada en Gaceta Oficial del 22 de octubre del año 2029, número 5391 extraordinario. Importantísimo porque nuestra ley de impuestos sobre la renta, por allá en el artículo 27, cuando veamos lo que son las deducciones aceptadas por la administración tributaria, aquellas deducciones que comienzan en su artículo 27 de nuestra ley de impuestos sobre la renta, nos vamos a topar que hay empresas que realizan donaciones y estas donaciones o sucesiones deben estar regidas o deben haber cumplido con esta normativa para entonces poder estar exentas o poder aplicar unos criterios o unos parámetros establecidos en ese artículo número 27. También debe tener a disposición, recuerde que para el año 2018, año en el cual sufrimos lo que fue esa reconversión monetaria en agosto, específicamente por allá el 19, comenzó el día 20 de agosto, pero el 1 de septiembre comienza a regir o entra en vigencia el decreto constituyente que establece el régimen temporal de pago anticipo del impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta para los sujetos pasivos calificados como especiales. Bien le decía yo en uno de los videos de lo que es la presentación de la prueba diagnóstica que para los sujetos pasivos especiales o calificados como especiales, lo que fue la declaración estimada quedó temporalmente, vamos a decir, paralizada, cuando entró este decreto en vigencia. Es decir, esos contribuyentes especiales, aun cuando la ley de impuestos sobre la renta indica que deben ellos realizar una declaración estimada dentro de la primera quincena del sexto mes después del cierre de ejercicio, de su cierre de ejercicio fiscal, siempre y cuando hayan obtenido un enriquecimiento neto mayor a 1.500 unidades tributarias en su ejercicio anterior, ¿no? Entonces, cuando se aprueba el decreto constituyente, este decreto constituyente que entró en vigencia a partir del 1 de septiembre del año 2018, deja sin efecto esa declaración estimada que está establecida en nuestra ley de impuestos sobre la renta. Entonces, atento, porque efectivamente, si usted está en presencia o está realizando un trabajo en el ámbito tributario para un sujeto calificado como especial, tiene que considerar esta norma, tiene que verificarla, tiene que consultarla. Y bueno, concluimos que cuando nosotros realizamos un trabajo en el ámbito tributario, nos referimos a los contadores públicos, debemos cumplir con la normativa emitida por nuestra Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, identificada como SEC 7, Servicios prestados por el contador público en el ámbito tributario. Esta normativa fue emitida por nuestra federación a través de su Comité Permanente de Asuntos Tributarios, y en esta normativa nos da una serie de parámetros que también les conversé anteriormente, que debe cumplir usted cuando realiza un trabajo
en el ámbito tributario. Esto con la finalidad de poder limitar las responsabilidades, establecer esas responsabilidades del contribuyente y hasta dónde va a llegar usted con el trabajo en el ámbito tributario, en ese trabajo que le fue confiado. Entonces allí hay una serie de requerimientos, hay un informe que entregar que usted debe cumplir para exactamente poder limitar su responsabilidad. Después de darle un paseo por las normas que considero debe usted tener a la mano, como hay otras normativas que debe considerar, pero le sugiero tener a la mano y de primera mano estas que les acabo de mencionar. Y bueno, en el transcurso del diplomado usted va a ir conociendo otras normativas en el cual debemos nosotros observar, o las cuales debemos nosotros observar para poder cumplir con nuestro trabajo en el ámbito tributario. Antes de abordar nuestros principios tributarios constitucionales, les hice llegar a todos un crucigrama y una sopa de letras con la finalidad que usted pudiera investigar y así poder debatir en clases lo que serían los principios constitucionales, lo que usted entendió o lo que usted investigó referente a los principios tributarios que podemos decir están divididos en constitucionales y de la norma legal de ley de impuestos sobre la renta, ¿sí? Lo que establece nuestra normativa. Hablamos de los principios constitucionales y los principios establecidos en la ley de impuestos sobre la renta. Para ello le facilité, como les comenté, un crucigrama y una sopa de letras. ¿Qué debemos hacer en el crucigrama? Vamos a pasar a explicar. Usted recibió un archivo en Excel, el cual contiene un crucigrama. Este crucigrama está configurado con unas macros. Fíjese que a nivel de propiedad horizontal tiene usted acá una pregunta o una afirmación y usted debe ubicar la palabra, en este caso principios tributarios, mejor se ajuste a ese significado. Si su respuesta es correcta, fíjense que la carita que aparece triste va a cambiar y en el texto va a aparecer también la palabra correcto. En este momento usted tiene una carita triste y la palabra incorrecto. Si responde acertadamente, eso va a cambiar. Veamos los ejemplos. Ok, en nuestra primera pregunta o afirmación a nivel horizontal del crucigrama nos indica: toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que, y bueno, eso es lo que nos indica ese artículo. Para ello, en esa primera línea, el principio sería un principio tributario constitucional establecido en el artículo 133 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual identificamos como el principio de generalidad, que más adelante, cuando estemos abordando los principios, paso a detallar por qué se considera principio de generalidad. Igual vamos a hacer con los otros que aparecen en el crucigrama. Pero usted entonces responde generalidad y fíjense que le cambia la carita, se le aparece una carita sonriente y la palabra correcto. Pero además le dejo este crucigrama para que también usted lo pueda poner en práctica con sus colegas, amigos, compañeros de trabajo, porque le dejé el editable. Usted puede cambiar la palabra, usted puede configurarlo. Fíjense que aquellos que se ubicaron en la palabra correcto o incorrecto,
Fíjense que le aparece entre comillas la respuesta al crucigrama. Pero ¿qué pedía en la actividad? Que usted debía enviar un trabajo tipo descripción, de definición de cada principio, ¿sí? Y no solo el que se encontraba acá en el crucigrama o en la sopa de letras, sino que usted fuese más allá, que investigar los principios tributarios. Y así también nos permitía poder tener una discusión en la clase, un debate, y le permite también a usted indagar, investigar, conocer esos principios tributarios. Así como tenemos los principios de generalidad, fíjense que en el vertical, el número 2 nos indica los enriquecimientos obtenidos en dinero o en especie causarán impuestos, y en este caso nos habla un principio de la ley de impuestos sobre la renta que nos habla de la disponibilidad. Tiene que estar disponible ese ingreso, por lo tanto es un ingreso, hablamos de un principio de la ley de impuestos sobre la renta, disponibilidad. Fíjense que cambia la cara, pasa a ser una carita feliz con la palabra correcta. En la cuarta pregunta, a nivel horizontal, o segunda, pero identifica con el número 4, nos indica que el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica. Ahí estamos hablando de progresividad. Lo importante acá es que usted lo ubicara en la Constitución y pudiera dar una definición de cada principio, ¿sí? En el número 3 vertical nos indica no podrán cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones que no estén establecidos en la ley. Estamos hablando de un principio de legalidad. Fíjense que cambió la carita y cambió la palabra, correcto. En el 5 vertical, los enriquecimientos obtenidos en dinero en especie causarán impuestos globales, ¿sí? Estamos hablando de enriquecimiento global, globalidad. Los enriquecimientos globales. Fíjense que cambió la carita y la palabra correcta. Y la última, a nivel horizontal, a 6, los enriquecimientos obtenidos en dinero en especie causarán impuestos, es idéntica, pero si leemos el artículo completo, resulta que nos va a dar que es un principio anual, principio de anualidad, establecido en nuestra ley de impuestos sobre la renta, artículo 1, que lo vamos a ver más adelante con su explicación. Y así usted lo que hacía era guardar este crucigrama en PDF, le decía guardar como, lo envía a su escritorio, a documento, pero lo va a guardar en tipo PDF. Y una vez guardado tipo PDF, usted me lo hacía llegar junto con las definiciones de los principios tributarios que usted investigó, no solo los que están en el crucigrama o en la sopa de letras, sino los que usted también investigó. Esto es ir un poco más allá de lo que les pedí. En nuestra sopa de letras, usted le aparece el archivo con unas palabras que debe ubicar en la cantidad de letras
que están en nuestra sopa de letras, y una vez que ubica esa palabra, ¿sí?, la puede resaltar o colocar una línea o lo que a usted se le ocurra, pero que pueda identificar que ubicó la palabra. Pero no solo que la ubicó, que también en el trabajo, en esas definiciones, usted me indica qué significa, qué es el hecho para efectos de la ley de impuestos sobre la renta, cuándo se incurre en el hecho imponible, ¿no? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la alícuota? ¿Quiénes son los sujetos? La renta, el enriquecimiento, lo que es territorial, extraterritorial, anual, disponible. Y bueno, igual usted entonces guardaba el archivo, decía guardar como, y lo enviaba al escritorio como un PDF. Bueno, visto esto, fíjense que nuestro archivo de crucigrama y el de sopa de letras, yo les dejo también el archivo desbloqueado para que usted pueda también cambiar las palabras. Fíjense que yo le digo ubicar palabras y inmediatamente él me está ubicando todas las palabras que yo tengo acá, me está generando la sopa de letras y después lo que hago es rellenar con la cantidad de palabras. Fíjense que la que ya había ubicado como hecho cambia de posición, ya no es la misma posición que tenía anteriormente. Esto también nos permite para que le permita a usted, yo comparto esta sopa de letras para que también usted pueda compartirla, valga la redundancia, con sus compañeros, colegas, y así, bueno, hacer de manera divertida la búsqueda de palabras y que nos haga fácil la definición de estas, ¿no? Ahora sí continuamos con nuestros principios tributarios constitucionales. Pasamos a detallar los principales principios tributarios referidos a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y vamos a comenzar con nuestro principio de generalidad, el cual está establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, específicamente nuestro artículo 133. Cuando ubicamos nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 133 está dentro del capítulo 10 de los deberes. En nuestro artículo 133 establece que toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Es decir, tiene el deber, no es que si él desea, si él quisiera, no, tiene un deber. Lógicamente hay unos parámetros que debe cumplir según lo que establezca la ley de impuestos sobre la renta, lo que serían los tributos parafiscales, lo que serían las tasas. La persona, aquí hablamos de la generalidad, que todos deben contribuir, ¿sí?, con impuestos, tasas y contribuciones. Impuestos establecidos en la ley, como lo es el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las grandes transacciones, el impuesto al patrimonio, y bueno, una serie de impuestos establecidos en las normativas, sean impuestos nacionales, sean impuestos estadales, sean impuestos municipales, tasas. Hablamos de tasas como por ejemplo que sería la tasa por el uso de la autopista, el viaje, la tasa por usar el aeropuerto, lo que serían las zonas de aduana, para el proceso de importación o exportación de mercancías, las contribuciones parafiscales o especiales, ¿no? Cuando decimos parafiscales, bueno, se nos viene a la mente inmediatamente lo que sería el seguro social, lo que sería el INSES. Estamos hablando de contribuciones especiales, bueno, cuando efectivamente por X circunstancias
de mejora nos corresponde pagar una contribución porque se nos ha mejorado la calidad de vida o a una organización, un sector, a ciertas personas, por cuanto debemos contribuir con el Estado, bien sea a través municipal, a través del Estado, de estadal, a través nacional, ¿sí? Y bueno, pongo como ejemplo el metro de Caracas. Cuando se construyó el metro de Caracas, en esas zonas donde se incorporó las estaciones, lo que fue las adyacencias, las viviendas, los inmuebles que están adyacentes a esas estaciones, se revalorizaron, tienen un valor y por ende, bueno, hay una plusvalía para lo que sería el propietario de esos bienes inmuebles. Principio de igualdad establecido en nuestro artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. El artículo 21 está dentro del capítulo 1 de las disposiciones generales, lo que sería el título 3 de los derechos humanos y garantías y de los deberes. En el artículo 21 se establece que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. La ley garantizará las condiciones jurídicas administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables. Protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Solo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las fórmulas diplomáticas. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. Bueno, creo que bastante claro nuestro principio de igualdad. Imagínense que así, cuando hablamos de principio de generalidad, que todos los venezolanos estamos en el deber de coadyuvar al gasto público y con el Estado. Imagínense que, bueno, empecemos a sectorizar, bueno, es que él es religioso, que él es un padre, o que él es diplomático, o que él es el gobernador, o que es el presidente, entonces hay que hacer algunas exoneraciones, algunas excepciones, imagínense, ¿no? Pues aquí, todos, para efectos del ámbito tributario, somos iguales. Principio de justicia. Nuestro principio de justicia estableció la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, año 1999, en su artículo 316. Este artículo 316, dentro de él, bueno, se establecen varios principios, pero vamos a visualizar y vamos a analizar el de principio de justicia. En nuestra Constitución, el artículo 316 se encuentra dentro de la sección segunda del sistema tributario, y en él, para poder evidenciar lo que sería el principio de justicia, nos vamos a ubicar específicamente en la primera línea, la primera, vamos a decir, oración. El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente. Es por ello que nosotros nos encontramos, como por ejemplo las personas naturales, se establecen unas bases, ¿sí? Es decir, unos mínimos, donde la persona, aun cuando pueda estar generando un ingreso a nivel económico, lo que se busca es diferenciar o indicar, bueno, estas personas a partir de
1.001 unidad tributaria neta, de lo que sería el enriquecimiento neto, estarían sujetas a una declaración, al impuesto sobre la renta como tal. Si estas personas, a nivel de su capacidad económica, pueden generar ingresos superior a 1.500 unidades tributarias, estarían sujetos a las normas. Entonces aquí lo que se busca es ser justo. Nos indica nuestro principio constitucional, el principio de justicia. Imagínense una persona que no está trabajando y que tenga que pagar impuestos, no aplicaría el principio de justicia. Digamos que bueno, ahí estaríamos, aunque aplicaría el principio de generalidad, aquí priva lo que sería la justicia, porque la persona no está trabajando, no tiene un ingreso, entonces sería injusto, ¿no? Comillas, digo la palabra injusto, de que no está trabajando, no tiene una fuente de ingresos como tal, y entonces tenga que contribuir, que tenga que pagar impuestos. Principio de legalidad establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, año 1999, en su artículo 115 y 317. Yo voy a comenzar por leer el artículo 317 y después me voy a referir al artículo 115. Normalmente en los textos o bibliografía que ustedes se encuentran por allí, van a encontrar que el principio de legalidad, básicamente que se toma para efectos tributarios, es el establecido en el artículo 317, pero el 115 tiene, vamos a decir, relación con este principio tributario, está dentro del principio de legalidad como tal, ¿no? Y dice: no podrán cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse excepciones o rebajas, ni otras formas de incentivo fiscal. Es decir, si el tributo no está dentro de una norma, no puede venir un fiscal o un funcionario a establecernos una determinación o determinar un impuesto, un tributo, porque bueno, a él se le ocurrió que usted debe pagar y debe contribuir con él, porque él considera que usted incurrió en un ilícito. Pero no, tiene que estar establecido en la normativa, tiene que estar establecido en la ley, y además debe estar reglamentado la forma en que usted puede entonces liquidar ese tributo. Vamos ahora a consultar el artículo 115. El artículo 115 está dentro del capítulo séptimo de los derechos económicos. En el artículo 115, que les traigo a colación y que estaría, vamos a decir, complementando el artículo 317 con el principio de legalidad, allí nos indica que se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposiciones de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. Bueno, acá, obviamente, para efectos tributarios, les decía, le traigo a colación con el artículo 317, principio de legalidad. Imagínense que usted le determina un tributo y como para el momento del pago usted no tiene el dinero, bueno, le expropian un bien. No, la intención, bueno, es el procedimiento. Usted tiene unos derechos económicos y hay unas normativas que se deben cumplir. Principio de progresividad. En nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, año 1999, se establece en su artículo 316 el principio de progresividad. El artículo 316, el cual establece,
recoge, porque sería el principio de progresividad. Está dentro del capítulo 2 del régimen fiscal y monetario, sección segunda del sistema tributario. Artículo 316. El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente. Ya dijimos que esto sería nuestro principio de justicia, ya lo vimos. Pero dentro del artículo 316 también se recoge lo que es el principio de progresividad, que sería atendiendo al principio de progresividad. Es decir, puede que una persona genere un enriquecimiento o tenga ingresos, pero esos ingresos van a ser comparados en una, vamos a decir, tabulador o parámetro establecido por la ley, que en nuestro caso la ley de impuestos sobre la renta, estamos hablando de la tarifa 1, tarifa 2, tarifa 3, y que se debe verificar que a quien mayor ingreso tenga, mayor será la tarifa que se le va a aplicar, o el tramo, o el porcentaje que se le va a aplicar, porque hablamos de tarifa 1, tarifa 2, tarifa 3, pero entre esas tarifas tenemos unos tramos, unos porcentajes que van a depender de la cantidad de enriquecimiento que el contribuyente obtenga. Entonces se le va a aplicar un porcentaje, es decir, a quien más gane, más impuesto va a pagar o mayor contribución tendrá, para verlo de ese lado positivo, ¿no? Va a contribuir con el Estado una mayor proporción, porque efectivamente, bueno, él obtuvo del Estado, de su actividad económica, de su relación, de su negocio, un mayor enriquecimiento. Por tanto, él va a contribuir con un mayor porcentaje en la carga que tiene el Estado, ¿no? Para esa contribución del gasto. Principio de no confiscatoriedad. Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del año 1999, establece el principio de no confiscatoriedad en su artículo 115 y 317. Bueno, estamos muy similar a lo que sería el principio de legalidad, pero es que dentro de estos artículos nos habla de la no confiscatoriedad. Y veamos, vamos a comenzar revisando el artículo 317. En el artículo 317 nos indica que no podrán cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse excepciones o rebajas, ni otra forma de incentivos fiscales. Eso ya lo vimos, que es el principio de legalidad, sino en los casos previstos por las leyes. Y aquí viene nuestro principio de no confiscatoriedad, que sería: ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. Y para hacerlo cónsono con el artículo 115, que está dentro de los derechos económicos, fíjense que entonces el artículo 115 nos indica: se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. Es decir, que ya no me la refieren como una confiscatoriedad, me van a confiscar porque bueno, voy a pagar el impuesto, te van a confiscar un bien. Mire, tienen que cumplir una serie de normativas, acá tiene que estar la sentencia firme, bueno, esto comillas, el Código Orgánico Tributario también ese aspecto ha tenido unas reformas sustanciales que les recomiendo y les sugiero evaluar, porque efectivamente allí estamos hablando de una liquidación a través de una liquidación ejecutiva, y bueno, es otro tema, pero que usted debe considerar. Pero como estamos hablando de la pirámide de Kelsen,
Estamos refiriéndonos a nuestra Constitución, y la Constitución es nuestra máxima normativa, ¿sí? Por lo tanto, no puede haber una norma sublegal que esté por debajo de la Constitución que colida con lo que establece el artículo 115 y el 317. Entonces no podemos estar hablando de que en la Constitución se establece que no me pueden confiscar un bien, a menos que lógicamente esté cometiendo un ilícito, como por ejemplo esté contrabandeando. Me traigo una mercancía y resulta que, mira, no la declaré, y entonces, bueno, hay unos procedimientos para confiscar ese bien que es un producto, bien sea ilícito, no he declarado bien. Pero por el hecho de nosotros determinar el tributo, entonces nos determinan un impuesto, y como no tenemos la disponibilidad para ese momento, entonces nos van a quitar un bien. Es discutible, por eso es un tema que ha causado controversia y que, bueno, está dentro de esa reforma del Código Orgánico Tributario. Principio de la no retroactividad. En nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del año 1999, en su artículo 24, nos establece el principio de la no retroactividad, como también en el Código Orgánico Tributario. Pero lógicamente estamos hablando acá principios constitucionales, principios tributarios constitucionales que, bueno, lógicamente el Código Orgánico Tributario recoge y, vamos a decir, reafirma ese principio. Vamos a revisar qué nos indica el artículo 24. El artículo 24 está en el título tercero de los derechos humanos y garantías y de los deberes. Capítulo 1, disposiciones generales. En el artículo 24 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del año 1999, se establece que ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso. Pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o a la rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promoviera. Cuando haya dudas, se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea. Bueno, acá nos indica que, como por ejemplo, usted está siendo objeto de una fiscalización y le están revisando el ejercicio 2019, y para el año 2019 su ejercicio fiscal es desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, y para ese ejercicio se encontraba vigente el Código Orgánico Tributario del año 2014. Fíjense que el Código Orgánico Tributario, publicado y aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, fue en enero del año 2020. Entonces, a usted en marzo le determinan un ilícito o le imponen una multa, una sanción, pero esa sanción se la están imponiendo con el Código Orgánico Tributario del año 2020. Allí debería el funcionario considerar la normativa del 2019 siempre y cuando lo beneficie a usted. Si el ilícito, la pena de esa sanción que le está imponiendo es a través del Código Orgánico Tributario del año 2020, ¿sí? Pero al compararlo con el Código Orgánico Tributario del año 2014, la sanción es superior, esa pena, comilla, pena, es superior, se debe tomar el año 2014. Lo de no retroactividad es porque yo no puedo aplicar una norma del año 2020 y aplicarlo retroactivo, es decir, aplicárselo a los ejercicios anteriores. Debo aplicar esa normativa a partir del momento en que entra en vigencia
para, en nuestro caso, el caso del contribuyente que estamos colocando en ejemplo, comienza de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020. Es decir, que para ese ejercicio sí aplicaría el Código Orgánico Tributario del año 2020, pero no puedo aplicar ese Código Orgánico Tributario a las operaciones del ejercicio fiscal del 2019. Bueno, visto los principios tributarios, los principales que considero usted debe pasear, si debe consultar, también los invito a que investiguen, porque además nuestra Constitución establece dentro de esos principios constitucionales, como por ejemplo que no podrán ser pagados los tributos con trabajo personal. Si nosotros nos vamos a nuestra Constitución, revisamos el artículo 317 en su párrafo número 2, segundo párrafo, nos dice que no podrán establecerse obligaciones tributarias pagaderas en servicios personales. La evasión fiscal sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley podrá ser castigada penalmente. Pero bueno, usted dejó de pagar un impuesto, incurrió en un ilícito penal, no lo pueden obligar a que usted haga trabajos personales. Mira, bueno, usted tiene que ir a limpiar las plazas. No está establecido que usted va a pagar, va a hacer trabajo para pagar el impuesto como tal. Así como también está establecido que la normativa debe colocar un plazo de vigencia. Son principios, digamos, comillas, lo que es la entrada en vigencia de las normativas. Y fíjense que aquí nos dice que toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia. En ausencia del mismo se entenderá fijado en 60 días continuos. Esta disposición no limita las facultades extraordinarias que acuerde el Ejecutivo Nacional en los casos previstos por esta Constitución. Pero bueno, eso digamos que sería un principio de la vigencia, ¿no? de la vigencia de las normativas en materia tributaria. Cuando hablamos de los principios tributarios establecidos en la Ley de Impuestos sobre la Renta, esos principios son el principio de anualidad. Ese principio de anualidad está establecido en el artículo 1. ¿Y a qué refiere él? Vamos a leer nuestra norma. En nuestra ley, decreto con rango, valor y fuerza de ley de impuestos sobre la renta, en su artículo primero nos indica que los enriquecimientos anuales, y ahí nos dice la anualidad, si la empresa, fíjense que en su mayoría las entidades económicas o personas naturales realizan actividades económicas, puede ser que tengan ingresos mensuales, semanales, pero bueno, él establece un principio de anualidad que él espera cierre ese ejercicio que está compuesto por 12 meses. Es decir, para las personas naturales, la normativa establece que su ejercicio fiscal será igual al ejercicio civil, donde comenzará a partir de enero y finalizará en diciembre. Pero bueno, se cumple el principio de anualidad, son 12 meses. Puede ser que esta persona tenga ingreso en un mes, en otros no, pero él va a esperar al cierre de su ejercicio y entonces se establecerá ese enriquecimiento neto, si hubo enriquecimiento, ¿no? Porque puede ser que tenga pérdida. Para las personas jurídicas, este principio de anualidad, estamos hablando de 12 meses, puede ser distinto al ejercicio civil, pero debe marcarse en un ejercicio fiscal de 12 meses. Igual entonces se va a determinar el resultado de sus operaciones al finalizar su ejercicio y él debe contribuir entonces siempre y cuando esté sujeto a la normativa, ¿no? Porque hay que evaluar si esa persona jurídica está sujeta a la ley de impuestos sobre la renta, porque podría estar dentro de las excepciones, entonces no está obligada a declarar, como distinto a aquellas personas jurídicas que puedan estar exoneradas.
Entonces declaran y el impuesto determinado resulta que está exonerado por el Ejecutivo Nacional. Principio de enriquecimiento neto. En la Ley de Impuestos sobre la Renta del año 2015, en su artículo 1, básicamente allí nos establece que deben estar netos. Y cuando hablamos de enriquecimientos netos, él en su artículo número 4 define o establece lo que considera enriquecimientos netos. Y ahí nos indica que son enriquecimientos netos los incrementos de patrimonio que resulten después de restar de los ingresos brutos los costos y deducciones permitidos en este decreto con rango, valor y fuerza de ley, sin perjuicio respecto al enriquecimiento neto de fuente territorial del ajuste por inflación previsto en este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Es importante aclarar acá, porque dentro de ese principio de enriquecimiento neto, bueno, ahí debemos nosotros incorporar todos aquellos ingresos que tengamos. Entonces, hablamos de ese enriquecimiento, cuando hablamos del ingreso, menos los costos, menos los gastos, pero además nosotros tenemos que agregar, sumarle o disminuirle el resultado por efecto del ajuste por inflación fiscal, siempre y cuando aplique para ese sujeto pasivo de la norma, ¿no? Porque estaríamos hablando de un contribuyente ordinario que está sometido al ajuste, está sujeto al ajuste por inflación fiscal. Pero si es un contribuyente especial, un sujeto pasivo especial, este sujeto no es, esta persona o empresa, entidad, no está sujeto al ajuste por inflación fiscal, pero sí estaría sujeto a la Ley de Impuestos sobre la Renta. Por tanto, debe cumplir entonces ese principio de enriquecimiento neto. No es que, bueno, él me va a declarar solamente los ingresos, él debe declarar todos los ingresos, descontarles, disminuirle los costos y deducciones permitidas y aplicar el ajuste por inflación fiscal siempre y cuando aplique para él, ¿no? Tenemos el principio de disponibilidad. En la Ley de Impuestos sobre la Renta del año 2015, fíjense que este principio de disponibilidad establecido en el artículo 1, bueno, yo normalmente en nuestro comienzo de curso en materia de Impuestos sobre la Renta 1, investigar o preparar un cuadro comparativo del artículo 5, porque básicamente es el artículo 5 que recoge lo que es el tema de la disponibilidad o la gravabilidad de los ingresos. Estamos hablando de gravabilidad de los ingresos, o cuando son causados los egresos, cuando son devengados. Estamos hablando de los tipos de disponibilidad del ingreso, básicamente, de esas operaciones. Entonces, pido normalmente, al comienzo de nuestra cátedra, de nuestra materia de Impuestos sobre la Renta 1, preparar ese cuadro comparativo del artículo 5 de la ley, bueno, yo digo 2007, pero recordemos que nuestra Ley de Impuestos sobre la Renta comienza, imagínense, la primera ley que se promulgó en Venezuela, estamos hablando por allá del año 1942, entró en vigencia a partir del año 1943, pero yo les pido entonces que preparen ese cuadro comparativo con la norma del año 2007, 2014 y 2015. A la fecha tenemos nuestra ley 2015 todavía vigente. En nuestro principio de disponibilidad, fíjense que lo recoge el artículo 1 y nos habla de los enriquecimientos anuales netos y disponibles obtenidos en dinero o en especie. Aquí es importante, porque muchos a veces decimos que, bueno, y me incluyo, ¿no? Voy a hablar en general. Bueno, es que como él me pagó con papa, yo no tuve ningún ingreso. O es que resulta que él me regaló o me donó, tuve una sucesión y no hay un ingreso. No, hay que evaluarlo. Efectivamente, yo coloco de ejemplo, por ejemplo, el papá o mamá que le regala a su hijo un vehículo y además todos los meses
le deposita en una cuenta un dinero, él tiene que justificar ese ingreso. Él está obteniendo allí un ingreso. Que sea por remesa, que sea por... Pero hay que evidenciar, hay que exactamente distinguir, diferenciar. Recuerden que puede ser que yo tenga un ingreso disponible, entonces como no lo tengo en dinero, porque me lo pagaron, o lo tengo en papa, como le decía, o fue a través de un bien corporal, entonces digo que bueno, no tengo disponible. Pero pido por favor, evalúen, revisen bien el artículo 5, porque sí, el mismo sufrió ajustes, cambios, reformas de lo que fue el 2007, 2014 y 2015. Por favor revisen ese artículo número 5, importantísimo, porque nos va a permitir hacer ejercicios como por ejemplo el ingreso que tengo como asalariado estará disponible para el fisco. ¿Qué debo evaluar? Cuando estamos en presencia de un ingreso producto de sueldos y salarios, ese ingreso para efecto del fisco se considerará disponible si el trabajador lo cobró, porque puede ser que él en diciembre, su segunda quincena, él se ganó ese salario porque él trabajó, pero resulta que la empresa por X circunstancias se lo pagó a mitad de enero del año siguiente, o finales de enero, o en febrero. Él no cobró ese dinero, su salario, en diciembre. Entonces, para efectos fiscales, no está disponible. Es decir, ese ingreso está sujeto a una conciliación de renta, porque no lo cobró. Otro ejemplo, para efectos de una persona jurídica que se dedica a arrendar bienes muebles, hace un contrato, por ejemplo, de un vehículo o una fotocopiadora, y tiene un contrato de 6 meses. Ese contrato de 6 meses por el arrendamiento de ese vehículo o fotocopiadora, resulta que lo preparó en noviembre, el contrato, y su ejercicio fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Ese contrato de arrendamiento es por 6 meses. ¿Qué se ganó él? ¿Qué es disponible para él? Lo que devengó en noviembre y en diciembre. Los otros 4 meses no lo puedo considerar disponible para el fisco. No pueden ser gravables, aun cuando en el contrato se establezca que ese arrendamiento anticipado, se va a cobrar anticipadamente el contrato. Entonces él cobró en noviembre los 6 meses, aun cuando él lo haya cobrado, no está devengado. Debemos verificar que se devengue, que se ganó mes a mes el contrato. Ahí también tenemos el caso de una empresa que se dedica a vender ropa, pantalones, camisas, y fíjense que es un comerciante, es una persona, es una tienda, compañía anónima como tal. Entonces esta persona genera una factura en el mes de noviembre, vamos a supuesto que él tiene su ejercicio fiscal de un año, 1 de enero al 31 de diciembre, y él genera su factura en noviembre y dice que es con un crédito a 30 días. Quiere decir que la factura debe pagársela a él a finales de noviembre. Llegado esa fecha, resulta que no le pagaron la factura. Entonces cuando él cierra su ejercicio, llegó el 31 de diciembre, no le han pagado la factura. Me he encontrado con casos que han registrado esta operación como un ingreso contabilizado, y cuando van a declarar lo colocan como no cobrado, es decir, lo excluyen. Pero no, aquí en el caso del comerciante que se dedica a vender pantalones, en el artículo 5 nos indica
que esa disponibilidad, que ese ingreso como tal se considera disponible para el fisco desde el momento en que se genera la operación. No importa si usted no lo cobró la mitad, cobró 100% anticipado, cobró con descuento, no importa. Allí la disponibilidad es en el momento en que se realiza la operación. Entonces hay que estar atento. Por eso el principio de disponibilidad es importantísimo y lógicamente, como dirían nuestros primos abogados, Osorio persigue lo principal. Es decir, si yo tengo ingresos, pero esos ingresos tengo egresos, entonces esos egresos van a seguir la misma suerte de disponibilidad que el ingreso. Si yo considero el ingreso disponible en el momento en que lo cobro, el egreso también debo considerarlo, comillas, deducible para efecto del fisco en el momento en que lo cobre. Principio de globalidad. En la Ley de Impuestos sobre la Renta del año 2015, en su artículo 1, allí en el artículo 1 de nuestra Ley de Impuestos sobre la Renta nos establece la globalidad. Claro, no está definido tal cual como un principio de globalidad. Decimos globalidad porque allí en su párrafo número 2 nos indica que, salvo disposición en contrario de este decreto con rango, valor y fuerza de ley, toda persona natural o jurídica residente o domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen. Allí está el principio de globalidad. No me importa si es que usted se constituyó para vender pantalones y está arrendando un bien inmueble, entonces no incorporó el ingreso por el arrendamiento de bien inmueble. Usted tiene que declarar todos los ingresos. Si ese bien que usted está arrendando está a nombre del contribuyente, de la empresa, en este caso la entidad, vamos al supuesto compañía anónima, usted debe incorporarlo entre los ingresos cuando declare la compañía anónima su impuesto sobre la renta. Si es una persona natural, igual. Usted va a hacer su declaración, tiene que incorporar todo su enriquecimiento, todos los ingresos que obtenga, bien sea de fuente territorial o extraterritorial. Lo que nosotros denominamos como principio de globalidad es la suma de ese enriquecimiento neto territorial con el enriquecimiento neto extraterritorial. Y con esto concluyo nuestra clase número 1 dedicada a los principios tributarios. Les pido por favor revisar nuestras normas, específicamente la Ley de Impuestos sobre la Renta del año 2015, hacer una investigación de los temas tratados, de estos términos, para que usted enriquezca también esta investigación, estos estudios, ¿no?, que está realizando, porque está haciendo una inversión en su capacitación como tal. Le pido abordar no solo estas normativas, también consultar que hay otras normas, como por ejemplo, no les coloqué allí el Código Penal, Código Orgánico Procesal Penal, también importantísimo que revise, porque cuando nos encontramos en un supuesto ilícito penal, bueno, ese señor tiene que estar contemplado o recogido en la norma, lo que sería el Código Orgánico, el Código Penal, y bueno, ya estaríamos hablando de otras instancias a nivel judicial. También, bueno, lo que sería la ley jurisdiccional, ¿no?, de lo contencioso. Yo por allí en la biblioteca le dejé normativas, bibliografía que pueden ustedes consultar cuando estamos hablando del ámbito contencioso, ¿no? Porque nos encontramos en una fiscalización que usted puede recurrir a nivel administrativo, es decir, a la máxima autoridad de la administración tributaria, pero en tal caso que usted lo desee, puede irse también a la parte jurisdiccional, usted puede irse al contencioso tributario, bueno, y ya recorrer el mundo judicial, y bueno, ahí está también la sentencia que le pedí analizar. Estamos hablando de, bueno, lo que sería el Tribunal Supremo de Justicia, en su sala político-administrativa, en su sala constitucional. Allí, importantísimo revisar.
Bueno, los dejo. Un placer para mí compartir con ustedes y espero que sea de provecho. Un abrazo.